Seguimos con las clases. Veníamos dando la teoría del delito. Empezamos con el último elemento de la teoría del delito, que es la culpabilidad. Hacemos un breve resumen de lo que vimos hasta ahora, y yo creo que por ahí el resumen le va sirviendo porque vamos recapitulando un poquito lo que hicimos y refrescando algunos conocimientos. Vimos la teoría del delito. En la teoría del delito vimos específicamente los distintos elementos. Empezamos con acción, el hacer voluntario final, vimos los elementos negativos de la acción, luego pasamos a analizar la tipicidad. En la tipicidad hemos hecho el análisis puntual de las 4 formas distintas de analizar la tipicidad, y esto lo dejo en claro: tipicidad activa dolosa, tipicidad activa culposa, tipicidad omisiva en su versión activa, su versión culposa, y en su versión dolosa. Estas son las 4 formas de tipicidad. De la forma que nosotros analizamos la tipicidad presenta específicamente un elemento objetivo, un aspecto objetivo, que para nosotros tiene 2 momentos: la tipicidad sistemática y la tipicidad conglobante. Luego analizamos lo que es el aspecto subjetivo. Ahí en el aspecto subjetivo vimos lo que era el dolo, puntual y específicamente en el tipo activo doloso. También en el omisivo se desarrolla el dolo, y luego en lo que es la imprudencia vimos la culpa con representación y la culpa sin representación, marcando que el elemento subjetivo en la imprudencia es el de menor desarrollo. Y esta semana ya empezamos con lo que es antijuridicidad, y allí vimos 2 causales de antijuridicidad: legítima defensa y estado de necesidad justificante. También ustedes vieron estado de necesidad exculpante, que lo vimos junto por una razón pedagógica y más simple, pero que creo que es útil verlo juntos, pero que el estado de necesidad exculpante es un negativo de la culpabilidad, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces hoy empezamos básicamente con la clase de presentación de la culpabilidad, y la culpabilidad va a presentar 3 elementos negativos. Uno ustedes ya lo vieron, que es el estado de necesidad exculpante, y los otros 2 elementos negativos son el error de prohibición y la inimputabilidad. En consecuencia, como ya vimos uno de los elementos negativos y hoy damos una clase de presentación, culpabilidad nos va a tomar 3 clases. Hoy en la clase de presentación de culpabilidad lo que vemos es un desarrollo de los distintos modelos de culpabilidad, y hacemos una explicación puntual y específica de la culpabilidad dentro de lo que es el Código Penal argentino. La culpabilidad, entonces, para empezar ya la clase puntualmente, es el tercer carácter, el tercer adjetivo de la conducta. Es el tercer elemento de la teoría del delito. Decimos esto para que quede claro porque, como habíamos marcado de inicio, la conducta es el género, es el elemento central, es sustantivo, y todos los otros elementos son adjetivos de la conducta. La conducta puede ser típica, la conducta puede ser antijurídica y la conducta puede ser culpable. Si se dan esos 3 elementos de la conducta, vamos a tener un delito. Esto es muy importante que lo tengamos bien claro. Por eso la culpabilidad es el tercer carácter del delito, el tercer adjetivo de la conducta. Nosotros seguimos, y ya lo van a ver, una posición que es la posición de la culpabilidad normativa, que ya vamos a entrar en desarrollo explicando de qué se trata, con el ajuste de la vulnerabilidad. Es decir, que siguiendo a Zaffaroni también aquí, nosotros definimos a la culpabilidad como la culpabilidad normativa más vulnerabilidad. Esto le da un tinte o un cariz diferente. La culpabilidad, para hacer una definición bien general y bien global, para nosotros es un juicio de desvalor que se realiza sobre el ilícito. Es un reproche. Este es un concepto propio de la culpabilidad
normativa. Y esto quiero que quede bien claro. La culpabilidad para nosotros es reprochabilidad más exigibilidad. Son esos dos conceptos los conceptos centrales. ¿Qué voy a reprochar? ¿Qué voy a desvalorar? El ilícito, el injusto, la circunstancia que la persona haya actuado conducta, cometiendo un tipo penal y en forma antijurídica. Te reprocho entonces el haber cometido un injusto, el haber cometido un ilícito. Para poder reprocharte, tengo que tener varias situaciones que se tienen que estar dando y presentando. En primer momento, voy a tener que la persona va a tener que comprender el injusto, va a tener que comprender que yo le estoy haciendo y formulando un reproche. Y en segundo momento, esa persona va a tener que tener la posibilidad de poder actuar de la manera que yo le estoy pidiendo. Estos son los dos elementos de la culpabilidad normativa. Entonces, si tenemos que dar una definición de culpabilidad normativa, podemos decir que es un juicio que permite vincular en forma personalizada el injusto al autor, operando como principal indicador que desde la teoría del delito condiciona el paso y la magnitud del poder punitivo que sobre él puede ejercerse. La culpabilidad normativa, desde la visión de la vulnerabilidad que nosotros la analizamos, implica entonces esta relación entre la persona y el hecho. Esta vinculación es personalizada, la culpabilidad es personalizada, la culpabilidad, el análisis de la culpabilidad es separado para cada uno de las personas intervinientes, y lo que hace es permitir habilitar el paso de la aplicación de poder punitivo sobre una persona determinada. Nosotros básicamente decimos que este es el juicio de reproche que se le formula, o a quien se le formula es al autor del hecho, porque el autor del hecho, pudiendo y debiendo haberse motivado en la norma, no pudo hacerlo y actuó en forma contraria al derecho. Para poder reprocharle a una persona, esta persona tiene que básicamente comprender lo que está haciendo, comprender el injusto de lo que está haciendo. Entonces, yo le voy a poder reprochar a la persona que tiene capacidad de elegir, de cometer el delito o de no cometerlo. Esto es bastante elemental, pero es así. Cuando yo le reprocho, en el ejemplo burdo que a veces damos, a mis hijos porque se portaron mal, es porque ellos entendieron que tenían que portarse conforme la pauta que como padre yo le estaba dando. Entonces ellos desobedecen el mandato que uno le da, y yo me enojo y les reprocho. Y si les reprocho y ellos entendieron, le voy a aplicar una sanción. No van a poder salir por 3 días, o se van a tener que quedar encerrados en la habitación, para dar algunos ejemplos, digamos, de la forma. ¿Cómo le voy a reprochar? Si los dos chicos, mis 2 hijos, llegaron tarde, el reproche va a ser individual, porque cada uno pudo captar la norma y tuvo capacidad de decisión. Y mi sanción va a ser adecuada a la captación de la norma, a la posibilidad de motivarse la norma que tuvo cada uno. ¿Ustedes comprendieron? En la medida que más comprendo la norma, mayor va a ser mi desacato a la norma. Por eso mayor será la pena que le puedo imponer. Este es el presupuesto entonces de la reprochabilidad que me va a estar exigiendo un sujeto imputable. El inimputable, también traemos un concepto vulgar de inimputabilidad. El inimputable es el que le falta un golpecito de horno, entonces no comprende. Ese es el concepto que vamos a ver. El inimputable es el que puede tener alguna deficiencia patológica o no patológica, en términos técnicos, para no entender por qué no se pudo motivar en la norma. Entonces, al loco no le puedo reprochar porque él no tiene la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Ahí está la primera diferencia. Pero una persona común, normal, puede entender entre lo bueno y lo malo, comete el delito, pero va a haber un segundo nivel. Comprendió la criminalidad de lo que hacía, y va a haber un segundo nivel de intervención.
pudo o no pudo actuar de la manera que el derecho quiere. Entonces, si tenemos dos personas, como ustedes le contaron al analizar el estado de necesidad exculpante, que se están ahogando en el medio del mar y hay una sola tabla, y esa tabla tiene capacidad para sostener a uno solo, y el más fuerte deja al más débil y el más débil se muere ahogado, allí está el segundo concepto, que es el concepto de exigibilidad. Entonces, en lo que vamos viendo, la culpabilidad define si puedo reprochar el injusto, si puedo imponer la pena, en qué medida voy a poder imponer la pena a la persona. Y en esto también empezamos a ver que en la medición de la pena nos vamos a empezar a preguntar cuánta pena se puede imponer. Y la pena va a ser distinta según las personas que intervinieron y el grado de motivación que cada persona tiene. No todos somos iguales, por eso la culpabilidad no se comparte, la culpabilidad es individual. ¿Y qué es lo que me va a definir la pena? O varias circunstancias que me van a definir la pena, además del hecho, de la gravedad del hecho, es porque el hecho típicamente considerado, jurídicamente considerado, tiene una oscilación punitiva entre 8 y 25 años. En consecuencia, para establecer la pena, va a ser necesario definir la personalidad de la persona, la naturaleza humana, el sexo, la edad, la instrucción, el grado de fortuna que la persona tenga, porque no es lo mismo reprocharle a una persona que no tiene ingresos, que no tiene medios de sustento, que robó para comer, que reprocharle ese mismo hecho a una persona que sí tiene fortuna y que puede proveerse de lo necesario para comer. Entonces, este juicio de reproche es personal. Y se reprocha en mayor o menor medida la capacidad que tuvo la persona de motivarse en la norma. No todos somos iguales en la posibilidad de motivarnos en la norma, y no todos somos iguales en relación a los distintos tipos penales que hay. No es lo mismo reprochar un robo, un homicidio, que todos sabemos que está mal, que reprochar una estafa compleja o un hecho en el cual se da a través de sistemas informáticos o de medios más complejos en lo tecnológico, que no todos pueden o tienen la capacidad para definir que ese hecho es un hecho contrario a la norma. Esto también es importante. Nosotros tenemos, entonces, la culpabilidad como reprochabilidad, un máximo umbral, hay un mínimo umbral que nos genera la menor sanción dentro de la escala penal. 8 a 25 años tiene el homicidio, en algunos casos ameritará 20 años, 18 años, en otros casos ameritará 8 años el mínimo, pero cuando se sale del umbral mínimo de captación y de comprensión de la norma, la persona no comprende, allí será inimputable y deberá ser declarado inculpable, porque no tuvo la capacidad de poder elegir. Bien. Importante entonces que vayamos definiendo también que la culpabilidad normativa se basa en el libre albedrío, se basa en el hombre con derechos subjetivos, con capacidad de decidir, de poder definir entre lo bueno y lo malo, en lo que se llama la autodeterminación. Nosotros partimos de la base del hombre con capacidad de autodeterminación. Esta capacidad de autodeterminación es siempre individual, que se presenta para la persona en la situación concreta del delito. Pero a este concepto que venimos dando, Zaffaroni le agrega el concepto de vulnerabilidad y lo hace básica y específicamente, corrigiendo su posición anterior, tomando un concepto que es el concepto de vulnerabilidad por selectividad. Zaffaroni lo que nos va a decir es que los sistemas de justicia penal son sistemas selectivos, seleccionan a las personas y a los hechos que quieren juzgar. Normalmente se juzga determinados hechos más sencillos, más simples, más torpes, más toscos, donde el cálculo de beneficio de comisión del hecho es básico, es mínimo.
y el sistema selecciona lo que es más sencillo para poder procesar. La selectividad del sistema, dice Zaffaroni, tiene que ser captada por el sistema, porque el sistema termina atrapando a los más vulnerables. De forma tal que el sistema de culpabilidad normativa, según Zaffaroni, se complementa con la selectividad por vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que el sujeto vulnerable es aquel que tiene mayor riesgo por su persona y por los hechos que comete, tiene mayor riesgo de poder ser atrapado por el sistema punitivo. A mayor riesgo de poder ser atrapado por el sistema punitivo, porque mi hecho es más torpe, más tosco, más expuesto, menor pena. Ya lo vamos a ver al final de la clase, pero un poco ahora en esta presentación que vamos haciendo, Zaffaroni nos va dando entonces la culpabilidad normativa más el ajuste de la selectividad por vulnerabilidad. Lo que se le reprocha al autor siempre es el acto. Nunca se le reprocha su personalidad. Esto también hay que dejarlo bien en claro. Lo que hizo. Nosotros no juzgamos por culpabilidad de autor, sino que juzgamos por culpabilidad de acto. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Las acciones, eso es lo que estamos juzgando, los actos, principio de acto. Por eso también esto es importante marcarlo. A pesar de lo que venimos hablando de la vulnerabilidad, eso no implica de que estemos juzgando el acto. Pero esa personalidad de la persona sí va a jugar mucho y va a tener mucho sentido, porque se van a tomar en cuenta un montón de circunstancias personales para poder juzgarlo, un montón de circunstancias de hecho porque lo obligaron a la persona o que la persona se vio obligada a actuar. Tenemos que analizar las opciones que tuvo para actuar o no poder actuar de la misma manera o de otra manera, de una manera también inferior. Y esto se mide también en su capacidad de autodecidirse. Aquí también tenemos que ir observando personalidad más débil y personalidad más fuerte. Personalidad más débil es una persona que por ahí es más sugestionable, por ejemplo, una persona que tiene muy poca instrucción, que tiene poco carácter, a pesar de tener mucha instrucción, tiene poco carácter, el grado de reproche que se va a hacer a esa persona va a ser menor, porque va a tener menor captación de la norma. Una persona de carácter fuerte, con mucha decisión, con mucho conocimiento de la norma, el jefe de una organización va a tener mayor reproche porque conoce más la norma y tiene posibilidad mejor de insertarla, de captarla, de conocerla. Y la culpabilidad normativa, que es sobre la que venimos trabajando, va a requerir o va a contar de una serie de elementos. Primer elemento, que el sujeto tiene que mostrar una disposición interna contraria a la norma. Sujeto que puede decidir entre lo bueno y lo malo, piensa y dice, quiero cometer el delito. Segundo elemento, la persona tiene que tener la posibilidad de realizar una conducta distinta, no cometer el delito. Si no tiene opción, como en el caso de la tabla, no le va a quedar otra alternativa al derecho que no castigarlo, porque no le va a quedar otro tipo de opción. Tercer elemento, tiene que tener la posibilidad exigible de motivarse en la norma. El que es inimputable o el que está en error de prohibición no puede motivarse en la norma, por tanto no le vamos a poder generar un reproche. Y en último lugar, en cuarto lugar, esta posibilidad tiene que ser una posibilidad exigible de motivarse en la norma. No una posibilidad hipotética, no es una posibilidad física, es una posibilidad exigible en el caso concreto. Esto un poco, hasta aquí vimos un poco la introducción de lo que para nosotros es la culpabilidad normativa con el ajuste de la vulnerabilidad. Ahora vamos a ir viendo cómo llegamos nosotros al desarrollo de este concepto a través de un poco lo que es el desarrollo de toda la culpabilidad o todas las distintas posiciones por las cuales fue transitando la culpabilidad y que un poco las vimos, si bien sintéticamente, cuando vimos la presentación de la teoría del delito. Allí nosotros vimos que en 1750 y con las primeras escuelas que comienzan a desarrollarse, nosotros lo vimos con la escuela causalista,
con la escuela Lis-Belling, objetiva, subjetiva. El desarrollo comienza teniendo básicamente un injusto, la valoración del injusto que era objetiva, bastante sencilla la explicación, y la culpabilidad era la que contenía los elementos subjetivos del delito, el dolo y la culpa. Por eso se decía en este momento que la culpabilidad era una culpabilidad denominada psicológica. Psicológica significaba de que la culpabilidad era un nexo de vinculación, de relación entre el hecho y el autor. Teníamos el injusto objetivo, teníamos una persona muerta y habíamos visto de que un tercero le había efectuado un disparo. Esa era la descripción objetiva del hecho. Ahora nos poníamos en la cabeza de la persona en la culpabilidad, por eso se llama culpabilidad psicológica, y veíamos, pensábamos cómo generábamos esta relación entre la persona y el hecho, culpabilidad psicológica. Imputación subjetiva, si se quiere, para precisarlo, es decir, le preguntábamos, metiéndonos en la cabeza del autor, le preguntábamos si había actuado con dolo o con culpa. Figuradamente digo, le preguntábamos, porque en realidad es algo que tenemos que averiguar nosotros desde la investigación. Esta era la culpabilidad, entonces, psicológica, con todo el componente subjetivo del delito, con lo cual arranca el modelo Lis-Belling, un modelo bastante sencillo y bastante simple de análisis. Prontamente este modelo empieza a sufrir y a recibir muchas críticas. Hay críticas sencillas también, porque hay casos, como el caso del estado de necesidad exculpante, que es el que nosotros vimos en la clase de ayer, en los cuales tenemos que decir que la persona es culpable, actuó con dolo y culpa, pero por otro lado tenemos que decir que es inculpable porque actuó con estado de necesidad exculpante. Entonces, hay algo de la teoría que empieza a mostrar fallas. No podemos decir que es culpable porque decimos que la culpabilidad tiene dolo y culpa, pero después tenemos que decir que es inculpable porque actuó con estado de necesidad exculpante. También esta teoría presenta inconsecuencias con la llamada culpa inconsciente. En la culpa inconsciente, donde la persona es inconsciente, no se representa la posibilidad de peligro hacia el bien jurídico, en esos casos no podemos decir que existe una vinculación entre el hecho y la persona, porque obviamente al ser la culpa inconsciente no podemos establecer esa relación. Esta es otra de las críticas que se hacen. Y la tercera crítica, que es la más fuerte, es aquella crítica que va dando paso a la culpabilidad normativa, que es la que surge a partir de dos casos que ocurren en la vida real, que yo se los conté, el caso del carruaje y el caso de las comadres. El caso del carruaje, lo sintetizo, era el caso en el cual el patrón le dice al empleado que ensille los caballos porque iban a ir al centro al pueblo. Estamos hablando de 1907, 1908. Le dice que ensille los caballos que van a ir al pueblo y el empleado le dice que no conviene hacer eso porque los caballos están muy exaltados y si van al pueblo se van a desbocar y seguramente van a causar lesiones y daños a alguna de las personas que van a estar en el pueblo. El patrón le dice, si no te vas de acá, o sea, si no lo echaba, lo amenaza con echarlo, no le queda otra alternativa al empleado, van al pueblo, efectivamente los caballos lo atan y se desbocan y terminan causando lesiones a algunas personas que estaban en el pueblo. El empleado es condenado en primera instancia y cuando lleva el caso al Tribunal Supremo Alemán, el Tribunal Supremo Alemán, tomando la posición de la culpabilidad normativa que había desarrollado Frank en 1907, se pregunta si esta persona que había actuado con culpa, con imprudencia, merecía realmente castigo. Y allí se responde que no, porque había circunstancias concomitantes sobre las cuales esta persona no podía responder, que era en este caso la situación en la cual se encontraba de que si no actuaba de esa manera lo iban a echar del trabajo. Lo mismo pasa con el caso de las comadres, que también se presenta en Alemania. Las comadres eran las personas que ayudaban a dar a luz a las vecinas en un pueblo en Alemania. Ocurre que si los hijos nacían el día de semana, le daban el día hábil para anotar al hijo a los
a los empleados de las minas de ese pueblo de Alemania, pero si nacían un fin de semana o un feriado, no le daban el día libre. Esto generó que las comadres se vieran obligadas, porque si no iban a perder su trabajo, a anotar los hijos que nacían los fines de semana o los feriados, los días de semana. Si no, perdían el trabajo. El caso tiene una misma resolución en el Tribunal Supremo Alemán, diciendo el Tribunal Supremo Alemán que no las puede condenar por falsificación de documentos, porque era evidente que no le quedaba a las comadres otra alternativa distinta, no podían actuar de otra manera porque si no corrían el riesgo de perder su trabajo. Esta situación, estas circunstancias concomitantes, estas circunstancias que hacen a la pregunta que el derecho no le puede reprochar el hecho cometido a las comadres o al empleado, nos incorporan o nos van introduciendo en lo que Frank había ya hablado unos años antes, que era la culpabilidad normativa. En consecuencia, en la teoría neoclásica, neocausalista, nos va quedando, la normativista, nos va quedando un modelo de culpabilidad, que es un modelo de culpabilidad bastante dimensionado, porque tiene dolo y culpa, y al lado va a tener la culpabilidad normativa, el reproche. Entonces, yo te voy a reprochar porque cometiste el injusto, con dolo y culpa, y voy a analizar todo en un mismo momento. Este modelo de culpabilidad se llama culpabilidad mixta, psicológica normativa, y es el segundo modelo de culpabilidad que vamos analizando, que un poco ya lo fuimos explicando, porque contiene el dolo y la culpa, es decir, la culpabilidad psicológica, la vinculación del hecho con el autor, y por otro lado tiene la culpabilidad como reprochabilidad, la culpabilidad normativa. Y esta culpabilidad o este modelo de culpabilidad presenta, sin lugar a dudas, un bache muy importante porque coloca en un mismo plano de análisis, en un mismo nivel de análisis, el objeto y el juicio de desvalor sobre el objeto. En realidad, de objeto el injusto y el haber actuado con dolo y culpa, pero el dolo y culpa está en la culpabilidad y esto es asistemático. No es bueno desde un punto de vista sistemático que el objeto y el juicio de valor estén en un mismo momento. Lo lógico es que el juicio de valor esté en un momento anterior, el objeto esté en un momento anterior y el juicio de valor opere hacia abajo. Esto y otra serie de críticas más van dando lugar a que la culpabilidad quede con un modelo exclusiva y estrictamente normativo. El concepto de culpabilidad con esto se despeja porque el dolo y la culpa van pasando a la tipicidad, al principio pasan solo el dolo y la culpa, luego pasa el análisis de que todo el injusto es mixto, conforme nosotros lo hemos analizado, y la culpabilidad nos queda despejada, ahora sí, como culpabilidad normativa, como reprochabilidad y exigibilidad. Esto ocurre con la teoría final de la acción, con la modificación que a partir de 1935 hace Hans Belsen, que para nosotros es uno de los grandes revolucionarios del derecho penal en aquel momento. Lo que hace Belsen es sacar todo el aspecto subjetivo de la culpabilidad, lo manda al injusto y la culpabilidad queda básicamente como culpabilidad normativa, queda como reprochabilidad y exigibilidad. Esto termina generando de que tenemos que tener el hombre como ser libre, y voy retirando este concepto porque después voy a volver y se van a dar cuenta de que este concepto en las teorías actuales desaparece, por eso lo vuelvo a remarcar. Hombre como ser libre porque tiene capacidad para poder decidir. ¿Quién me reprocha? Esta es otra de las preguntas que nos hacemos. El reproche me lo hace el ordenamiento normativo, el ordenamiento jurídico. Yo pude actuar conforme la norma y me aparté de la norma. Es un reproche que se realiza en esta abstracción. Reproche que vivimos haciendo permanentemente. Cada uno de nosotros hace reproche. Reproche entre amigos, entre amigas, entre parejas, en el ámbito laboral. Hay muchísimas circunstancias donde reprochamos. Y cuando reprochamos, si tenemos, digamos, capacidad jerárquica, a veces establecemos sanciones. Estas sanciones las vamos a establecer conforme el grado de reprochabilidad que tuvo la persona.
esto, digamos, lo explico de esta manera como para que quede claro, y aquí el ordenamiento normativo un poco dice, bueno, me enojo con vos porque tenías que haber actuado conforme a derecho y no lo hiciste. Entonces, la persona me va a venir a decir a mí, ordenamiento normativo, pero vea, ordenamiento normativo, figuradamente estamos hablando, mire, no me quedó otra alternativa de actuar de una manera distinta, o yo no capté bien el mensaje de la norma y no lo pude captar adecuadamente, siempre que hablamos de personas imputables. Entonces allí vamos a ver cuál es el grado de sanción que el ordenamiento normativo va a imponer. Entonces aquí hablamos de la autodeterminación y de la exigibilidad. Nosotros decimos también que el juicio de reproche no es un juicio ético porque no toma o no tiene en cuenta a la selectividad. Quedan 5 minutos. Bueno, si se corta, retomamos. Se va a cortar, bueno, cuando se corta, 5 minutos después retomamos. Igual me faltan 20 minutos más de lo que después del corte. El juicio de reproche entonces no toma en cuenta el dato puntual, que es el de la selectividad del ordenamiento normativo. Los ordenamientos normativos son selectivos, como venimos diciendo. Entonces nos está faltando a este juicio de reproche colocarle el elemento propio de los sistemas penales, que es la selectividad con la que operan. Todos los sistemas penales del mundo son selectivos. En mayor o menor medida son selectivos. Entonces, cualquier persona me va a poder decir por qué me tocó a mí, por qué el sistema recayó contra mí, por qué recayó contra mí en relación a este hecho, por qué el sistema no atrapa a todas las personas que efectivamente cometen delitos, por qué algunos tienen algunas situaciones medias de privilegio en función de la cual nunca son atrapados. Entonces, este dato de la selectividad es un dato que el derecho penal tiene que tomar. El sistema de la selectividad de los derechos del sistema penal es un dato muy propio de los sistemas inquisitivos, que ustedes lo van a ver esto en procesal penal, pero que son sistemas bastante acotados en lo que es la delimitación de la persecución. El sistema inquisitivo de la Iglesia básicamente partía y tenía como base la persecución de lo que eran los herejes. Luego esto se fue ampliando, pero básicamente este es el origen del sistema de persecución penal. Y como había que perseguir a los herejes, al hereje la persecución era simple. Yo sabía que vos eras hereje, el inquisidor sabía que la persona era un hereje, en consecuencia, como ya sabía que era un hereje, lo único que tenía que hacer era obligarlo a confesar. Los sistemas de persecución penal basados en el sistema inquisitivo eran bastante limitados en este sentido, puesto que perseguían solo y únicamente a las personas que confesaban el hecho. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que confiese el hecho, yo, iglesia, institución, necesitaba que confiese el hecho para poder perdonar. El sistema acusatorio, tal cual funciona en la provincia de Santa Fe, luego de la reforma del año 2014, son sistemas un poco más abiertos, no son sistemas reactivos, es decir, no son sistemas que trabajan solo y únicamente con la persecución penal que genera la policía, sino que los ministerios públicos tienden a generar políticas de persecución. De allí es que esa selectividad, en parte, parcialmente, se va rompiendo, pero igualmente existe. Esto lo aclaro porque tenemos persecuciones que son selectivas, pero no tan selectivas como eran las persecuciones históricas o como son las persecuciones en otros países que no tienen esta misma situación. Como el juicio de reproche termina siendo selectivo, es discriminatorio, por eso decimos que este juicio de reproche no es un juicio ético. Y como no es ético, no legitima la actuación del poder punitivo. Les recuerdo que nosotros aquí seguimos puntualmente la posición de Zaffaroni. Entonces la culpabilidad termina siendo un filtro que habilita o no habilita, si no paso el filtro de culpabilidad, el paso de mayor poder punitivo, el paso de una sanción, porque allí se habilitaría el paso a la teoría de la pena. De allí entonces también es que nace la selectividad por vulnerabilidad. ¿Seguimos un ratito más? 2 minutos, bueno.
Este concepto de culpabilidad por vulnerabilidad es un concepto también que tenemos que separarlo del concepto de coculpabilidad social. Históricamente existió un concepto de culpabilidad que venía asociado a lo que se llamaba coculpabilidad social. Este concepto de coculpabilidad social es un concepto muy interesante que tiene su origen en las desigualdades sociales que generan las sociedades capitalistas y en la exclusión social que generan de determinados grupos de personas. Los sistemas capitalistas no dan a todos las mismas posibilidades de desarrollo. En consecuencia, a quien tiene menor posibilidad de desarrollo, quien está excluido del sistema, de acuerdo a la coculpabilidad social, tiene mayor proclividad al delito y en consecuencia, cuando esa persona comete un delito, el Estado debería hacerse cargo de la porción que le toca porque no le dio las mismas posibilidades de oportunidades. No sé si fue muy rápido, pero vuelvo sobre el concepto. Es un concepto bastante interesante de coculpabilidad social porque nos parte de una realidad, de una base real, que es que no todas las personas son iguales en el desarrollo, en la posibilidad de desarrollo. Algunos nacen con mejores situaciones económicas en una clase más alta, otros en una clase media, y otros salen con en clases más, con menos posibilidades de desarrollarse, y algunos casi nulas la posibilidad de desarrollarse. Como el Estado no nos da las mismas posibilidades de desarrollo a todos, cuando estas personas cometen delito es parte de la responsabilidad del Estado, coculpabilidad social. La sociedad tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad y las culpas tienen que dividirse. Parte de la responsabilidad por el hecho que tiene la persona, pero parte de la responsabilidad debería asignarse al Estado porque no dio las mismas posibilidades a todos. Este